Soy Ana Miren Fernández Gómez, soy técnica del área de programas y formación de Emakunde y bueno, voy a ser la moderadora de esta mesa. En concreto, vamos a presentar una herramienta que es el mapa de puntos críticos. Es una herramienta que permite aterrizar la ley de CLC para analizar que los espacios sean seguros y accesibles para todas las mujeres y proponer medidas para ello. Tengo la suerte y estoy súper agradecida de que tanto Nuria como Izaskun hayan aceptado nuestra invitación. Nuria Ribada Rosales es abogada y bueno, es licenciada en Derecho y es abogada y técnica de igualdad de SACHE, que es el sindicato de enfermería. Y bueno, además tiene el máster en intervención en violencia contra las mujeres. Ella nos va a presentar la herramienta que os comentaba y a continuación va a participar Izaskun Recalde de Santa Coloma. Ella es también licenciada en Derecho y es la directora de la asociación Subieche y nos va a hacer un acercamiento práctico, porque vosotras habéis habéis testado la herramienta y yo creo que es muy interesante conocer también los aprendizajes que habéis tenido. Y antes de darles paso, me gustaría presentaros brevemente Baisarea es una red de entidades colaboradoras para la igualdad. Es una red que impulsa Emakunde y que creó en marzo, se crea oficialmente en marzo del 2018, pero realmente ha sido tras los 2 años anteriores de trabajo interno de la red. Es decir, hay mucho trabajo previo a la puesta en escena. Es un proyecto estratégico de Emakunde. Por supuesto, está alineado con la Estrategia 2030 y en el marco de nuestra Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, y pretende dar respuesta a ser un paso más para ayudar a las empresas a responder a los retos que tenemos actualmente para incorporar la igualdad en la prevención de riesgos y, en general, para trabajar juntas hacia una cultura igualitaria. A fecha de hoy se han implantado 3 planes de igualdad o 3 planes de acción. La red Baisarea ha implantado 3 planes de acción. Se me ha olvidado decir, son 82 entidades las que forman parte de la red, que junto con Emakunde están trabajando desde el 2015 pasado y que pertenecen además a diferentes sectores y son de diferentes tamaños. Es en el marco de este tercer plan de acción en el que se desarrolla, fue durante el 2023 que nos ponemos a trabajar en esta herramienta. Durante el 2024 se testa, se adecúa y se complementa por parte del grupo de espacios seguros, que es uno de los grupos que forma parte de la red, que no he comentado, pero la red, claro, para la ejecución de sus planes de acción, lo que hace es crea grupos específicos de trabajo. Entonces, es el grupo de espacios seguros el que ha liderado la elaboración de esta herramienta en el marco de la red. La red lo que pretende es dar respuesta a temas complejos como el que abordamos hoy, trabajando en red, no trabajando de forma individual. Creo que las personas que estamos aquí, que pertenecemos a diferentes empresas, somos conscientes de la complejidad que tiene este tema. Ya en la introducción, Amparo Garrigues nos ha hablado de la normativa y también de la ley del CSI, de su complejidad, de sus luces y sus sombras. Y pensamos que lo más difícil es poder aterrizar esto realmente en las empresas. Entonces, desde aquí, nuestra contribución en esta mesa es acercaros una manera de cómo intervenir, cómo hacer un análisis de riesgos con perspectiva de género en nuestros espacios de trabajo. En este sentido, Baisarea es un laboratorio para la innovación y también es un espacio de capacitación para las empresas a través de la elaboración de materiales como el que vamos a presentar hoy. Lo que os decía, el mapa de puntos críticos que presentamos hoy pretende aterrizar el artículo 16 de la Ley Orgánica 10/2022 del 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que obliga a las empresas a incorporar la perspectiva de género en la organización de los centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las trabajadoras. Y pues estamos súper contentas de poder estar aquí, de presentar esta herramienta y yo personalmente estoy muy orgullosa del trabajo que han realizado todas las empresas de la red y de poder estar hoy con vosotras compartiendo este trabajo que hacemos en red, pero que por supuesto compartimos con el resto de entidades que estáis aquí y esperamos que os pueda inspirar y que os animéis a utilizar la herramienta que por otro lado tenemos colgada en nuestra web y que esperamos que os parezca interesante.
Y nada, sin más, te doy la palabra, Nuria, para que nos expliques la herramienta. Gracias, Anne. Gracias a Anne y gracias a todas las organizadoras que nos habéis dejado un huequito para exponer nuestra herramienta, porque además yo siento que toda la mañana nos ha llevado aquí. Es como que a lo largo de toda la mañana nos habéis puesto en situación para lo que Izaskun y yo os vamos a presentar esta mañana, con el objetivo de abordar estos requisitos legales de los que nos han hablado Amparo y Anne, ¿no? Y avanzar en la integración de la perspectiva de género en los espacios laborales, pero sobre todo y ante todo para hacer de estos espacios unos lugares más habitables para las personas y para las mujeres. Hemos generado esta herramienta, ¿no? Es una herramienta que hemos trabajado el grupo de espacios seguros. Qué bien. Esta herramienta la hemos generado, como os ha dicho Anne, en el grupo de espacios seguros de la red Baisarea. Es una herramienta que, en primer lugar, a través de una batería de preguntas, nos va llevando a analizar nuestros espacios de trabajo. ¿De acuerdo? Nuestros espacios físicos y nuestros espacios virtuales, porque hoy en día también vivimos en ese espacio, ¿no? Entonces nos parecía importante tenerlo en cuenta también. Lo hemos hecho con un enfoque feminista, como no podía ser de otra manera, y además lo que pretendemos es que esto inspire, ¿vale? El objetivo de todo esto es que cada vez más empresas trabajen en esta materia, porque lo que os he dicho, o sea, esto no tiene sentido si nos lo quedamos aquí y no lo compartimos en las empresas para las que trabajamos, ¿de acuerdo? Entonces es nuestro objetivo presentárosla, hacerosla súper atractiva y que os vayáis de aquí súper emocionadas y con muchas ganas de implementarla en vuestra empresa. Aquí os he recogido las empresas y las entidades que trabajamos en este grupo de espacios seguros. Alguna de las compañeras y compañeros también está hoy aquí apoyándonos. ¿Y cuál ha sido nuestra metodología? Bueno, pues nuestra metodología base ha sido, para hacer la parte de diagnóstico, hemos empezado adaptando y trasladando al ámbito laboral unas metodologías muy conocidas en esta disciplina. Igual os suena, ¿no?, de vuestros pueblos o de vuestras ciudades el tema del urbanismo feminista, porque aquí, al menos en Euskadi, es algo que se ha trabajado mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues por poneros un poco en contexto, este urbanismo feminista de lo que va es de decirnos que los espacios no son neutrales, ¿de acuerdo? Que no son neutrales desde el punto de vista de género y que las mujeres nos enfrentamos a una serie de barreras y desafíos específicos en estos espacios urbanos, ¿de acuerdo? Y luego, el mapa de puntos críticos es una metodología que ya nos permite identificar aquellos lugares en los que las mujeres pueden enfrentar unos riesgos específicos. Y sobre todo, que para eso estamos hablando esta mañana aquí, ¿no?, en relación a la seguridad, la movilidad y la accesibilidad. Bueno, haciendo un popurrí, pues hemos sacado nuestra herramienta. ¿Y qué vamos a analizar? Bueno, pues vamos a analizar sobre todo 6 espacios, tenemos 6 espacios y un bonus track, ¿no?, que sería el séptimo, para que lo adaptéis. El primero sería la ubicación y el acceso, los áreas o lugares donde se ubica la entidad, caminos peatonales, aparcamientos propios. El segundo, la recepción y tránsito, información y acogida, la garita de entrada, los pasillos, escaleras y ascensores. Como veis, todo cosas súper prácticas que todo el mundo podemos ponernos a pensar, ¿no?, en estos espacios de las empresas. El tema de baños y vestuarios, que nos da mucho juego. Habitáculos, los despachos, las oficinas, las salas de reuniones, los office, ¿no?, esos espacios informales también, no nos olvidemos. El tema de producción, servicios y almacenaje, como los talleres, laboratorios, almacenajes y transporte. Somos empresas muy diversas y cada una se nos está yendo la cabeza a un sitio, ¿no? Y luego, por supuesto, el tema de zonas de encuentro virtual, ¿de acuerdo? Esos espacios web, las intranet, los grupos de WhatsApp, ¿vale?, que ahí se mezcla lo formal y lo informal. Y otros espacios que hemos dejado así un poco abierto para que cada empresa pueda adaptar esta herramienta a sus necesidades. ¿Qué pautas de análisis hemos tenido en cuenta? Como os comentaba, hemos preparado una batería de preguntas teniendo en cuenta los principios de seguridad definidos por Anne Missot, que fue la que diseñó una guía súper conocida en la ciudad de Montreal, ¿vale? O sea, aquí todo el mundo bebemos de todo el mundo, como muy bien ha dicho el compañero, y nosotras nos hemos inspirado en ella, que había hecho un trabajo muy importante. Y hay una escala de valoración, ¿vale?, de 1 al 4 para recoger las fortalezas y los puntos críticos que identifiquemos en nuestras empresas. Se puede abordar esta reflexión, por ejemplo, en la Comisión de Igualdad o en el Comité de Seguridad y Salud Laboral. ¿Qué sería importante aquí?
pues lo que sería importante es que tengamos una referente de igualdad, una persona con formación en igualdad para que nos guíe en el proceso, ¿no? y nos impida que nos vayamos o que perdamos el foco de todo esto. Entonces, eso sería importante. Con la práctica también en la Red Baisarea nos hemos dado cuenta, ¿no?, que en este espacio, a lo largo de todo el proceso, sería súper necesario que hubiera grupos exclusivamente de mujeres. Vicent y Beatriz lo han expuesto excepcionalmente bien, ¿no? La necesidad, no voy a volver a insistir porque ellos él y ella lo han explicado súper bien, porque es necesario que generemos espacios en los que las mujeres nos sintamos seguras para hablar con tranquilidad de nuestras vivencias, nuestras percepciones, que igual en otros espacios mixtos no se producen. Lo que no quiere decir que no generemos los espacios mixtos, ¿vale? O sea, esto es importante que quede claro. Proponemos que se generen esos espacios exclusivos para mujeres, pero también entendemos para que expliquen sus experiencias y sus vivencias, pero también es muy importante que en general la plantilla esté representada, ¿de acuerdo? Esté representada también de diferentes centros, diferentes servicios, edificios, es decir, como siempre, ¿no?, que haya una muestra diversa que represente a esta plantilla. También nos hemos dado cuenta que el análisis es mucho más rico cuando se generan grupos de opinión y debate, ¿no?, que también nos lo ha comentado Beatriz, pues también hemos visto que ese diagnóstico es mucho más rico cuando se generan esos espacios. Abrir la escucha, que me lo he apuntado. Vale, y aquí, bueno, creo que muchas de vosotras y vosotros habréis recogido la herramienta, y os han dicho que está colgada, pero es esta, ¿vale? Pues aquí os he mostrado un pantallazo de uno de los espacios que vamos a analizar, ¿vale? Y sería el primero, ubicación y accesos, a modo de ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos tendríamos que preguntar? ¿Cuál sería la dinámica, ¿no?, dentro de ese grupo para preguntarnos? Bueno, pues en la zona donde se ubica la entidad, ¿hay tránsito de personas tanto de día como de noche? ¿Todos los días de la semana? ¿O son espacios concurridos por mujeres? ¿O hay espacios que las mujeres evitan? ¿Vale? La iluminación permite ver y que te vean. Hay transporte público frecuente, las paradas son visibles y accesibles, hay rutas de accesos peatonales directas, lo mismo, hay rutas peatonales directas que las mujeres evitan. Bueno, como veis, son preguntas abiertas que nos da para debatir y para explicarnos y para recoger las vivencias, porque de eso va. ¿Veis que abajo, ¿no?, como os he comentado, una vez que se compartan esas vivencias y esas percepciones, se valora en esa escala del 1 al 4. Pero se valora desde esa escala que el 1 sería nada seguro ni accesible y el 4 sería totalmente seguro y accesible, pero hemos dejado un espacio suficiente para que esas experiencias no se pierdan, ¿no? Si efectivamente estamos en un grupo de 10 mujeres y las 10 mujeres han hablado de que en el parking han tenido vivencias muy negativas, pues no queríamos que eso se perdiera. Queríamos recoger un espacio para que eso se quedara, ¿no?, y se pudiera trabajar de manera práctica lo que ellas y ellos nos están comentando. De ahí que sea una escala, pero también se deje un espacio abierto para poder recoger estas cuestiones que os comento. Una vez que hemos identificado los puntos críticos, bueno, pues era una herramienta de origen que pensábamos en el diagnóstico, pero claro, ¿qué nos pasa? Que hacemos una herramienta de diagnóstico y siempre pensamos, claro, pero es que la gente va a querer que le digamos algo, va a querer que le hagamos alguna propuesta, ¿no? Bueno, pues llega el momento de intervenir. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, llega el momento de intervenir y de lo que somos súper conscientes es de que no existe una solución mágica. Me encantaría deciros ahora mismo, mira, os va a funcionar fenomenal, pero es que todas y todos los que estamos aquí sabemos que no existe una solución mágica que sirva para todas las empresas, ¿no? Pero sí que es verdad que después de ese análisis, lo primero que vamos a intervenir es en eliminar lo que ya nos están diciendo que es peligroso, ¿no?, de sentido común, ¿vale? Después, pues, ¿qué nos quedaría? Una vez que eliminemos, y lo que no podamos eliminar, pues reducir. Y lo que no podemos reducir, pues intentarle dar una vuelta, ¿no?, cada una y cada uno de nuestros espacios, adaptados siempre a nuestra realidad. Son prácticas, las que hemos recogido al finalizar el folleto, la guía, que nos han volcado a nosotras, ¿vale? O sea, esta herramienta la testamos en la Red Baisarea y de esas herramientas que nos volcaron como útiles son las que hemos recogido, ¿de acuerdo? Pero repito, no hay una solución mágica, hay que hacer el diagnóstico antes. Luego Izaskun nos expondrá su experiencia, ¿vale? Que es una experiencia práctica ya de la herramienta. Voy trabajando, o sea, voy terminando. ¿Qué me parecía interesante para terminar? Bueno, pues como os digo, que entendamos que a veces los cambios no requieren
de mega obras, ni mega cambios, ni mega inversiones, ¿vale? Eso es importante. El primer cambio ya es escuchar, el primer cambio ya es eliminar, y eso normalmente es gratis. Entonces, os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Y encima de ejemplos, así como baratos o gratis, que a veces motiva, ¿no? No nos vamos a engañar. En el tema de ubicación y accesos, bueno, pues fomentar la visibilidad en espacios y rincones críticos colocando espejos en sus accesos. En recepción y tránsito, bueno, pues reservar espacios suficientes para el paso desahogado, ¿no? ¿Cuántas veces no nos colocamos y tenemos la pared detrás? Que es que simplemente la sensación vital, ¿no?, ya nos molesta. En baños y vestuarios, habitualmente o nos comentan que hay empresas donde solamente hay un baño, ¿no? Bueno, pues vamos a establecer entre todos y todas unas normas de uso cuando solamente existe un baño, vamos a hablarlo. Eso que hablamos en el café de manera informal, pues vamos a hablarlo de manera formal y vamos a establecer unas normas de uso. En los habitáculos, pues lo mismo, colocar las mesas y las sillas de cara a la puerta de entrada. ¿A quién no le genera cierta inseguridad estar de espaldas a la puerta, ¿no? Pues es algo sencillo que genera esa sensación de seguridad. Tener espacio suficiente para poder salir si necesitas, ¿no? Como os digo, sencillas y replicables. Y no os voy a decir nada más porque ahí tenéis la herramienta, ahí tenéis las ideas y sobre todo y ante todo porque lo que os digo no es que exista una acción única que yo os pueda trasladar, lo que os quiero decir es que todo el mundo somos agentes de cambio, todo el mundo podemos hacer algo en nuestras empresas para mejorar la situación. Nosotras esperamos que nuestra propuesta, nuestra herramienta os inspire y sobre todo y ante todo lo que queremos es que comencéis ya con vuestra testaje de mapa de puntos críticos y que muchas gracias por escucharnos. Egunon a todo el mundo. Yo lo que voy a hacer es lo que decía Nuria, es aplicar esta herramienta a una experiencia práctica que es la que hemos desarrollado en Subieche. Entonces me parecía que lo más interesante para que lo podáis visualizar es daros un poquito de contexto sobre lo que somos, cuál es nuestro tamaño, etc. Nosotras somos una entidad del tercer sector social. Nos dedicamos fundamentalmente a acompañar personas en situación de vulnerabilidad, exclusión social, etc. Y lo hacemos de maneras muy diversas, como ahora vamos a ver al analizar los espacios. Somos 46 personas trabajadoras, para que veáis un poco nuestro tamaño, de las cuales 30 somos mujeres. En la línea de lo que decía Beatriz antes, somos un sector feminizado, con la característica quizás un poco diferente en Subieche de que esta feminización también se da en los ámbitos de toma de decisiones, que esto no es tan habitual a veces en el sector, ¿vale? En nuestro caso sí lo es. Respecto a los recursos que gestionamos, que tienen mucho que ver con los espacios que hemos analizado, están estos que os pongo aquí abajo. Gestionamos un centro de día, más de 30 pisos, una librería social, que es un comercio a pie de calle, y un centro comunitario también que fomenta un poco la participación a nivel de barrio, que se llama Urkigune. Siguiendo un poco con el tema del contexto y para entender un poco cómo esta herramienta aterriza en Subieche, creo que sí que tenemos que hablar un poco de cómo abordamos todo el tema de la igualdad en la entidad. Es decir, en Subieche el feminismo no es algo que sea un añadido o un pegote, como a veces decimos, ¿no?, sino que es algo que atraviesa lo que somos, cómo trabajamos, cómo gestionamos los proyectos, atendemos a las personas, cómo organizamos al equipo y cómo es también nuestro posicionamiento público, nuestra voz pública, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que marca muchísimo a la hora de meternos en este tipo de historias y cómo las enfocamos. Es decir, hay como un sustrato que está abonado previamente. Como veis ahí, nosotras estamos desarrollando ahora, lo hicimos ya, nuestro cuarto plan de igualdad, que recoge acciones para cubrir durante los años 23 al 26 y, de hecho, ya en su momento, cuando lo aprobamos, recogíamos como una de esas acciones a desarrollar o a implementar la revisión de nuestros espacios de trabajo desde la mirada del urbanismo feminista, ¿vale? Otra clave muy importante para entender el contexto es que nuestro equipo está formado en igualdad y que hay que dedicarle recursos. Recursos pueden ser tiempo, muchas veces no son... sabemos también que en tiempo es dinero, pero bueno,
tiempo y en este caso, además, nosotras lo que hemos hecho es hacer uso de la subvención de Emakunde, que este año preveía la posibilidad de pedir una asistencia técnica, una subvención para una asistencia técnica para desarrollar alguna de las medidas contenidas en ese plan de igualdad que nosotras ya teníamos implementado, ¿vale? Entonces hemos elegido esta, la de la revisión de los espacios y, muy en la línea con la jornada de hoy, la actualización de nuestro protocolo de acoso, ¿vale? Que lo tenemos y lo queríamos revisar. Vale, hasta aquí el contexto. Ahora os voy a contar un poco cuál ha sido el proceso de aplicación práctica de la herramienta. En principio ha habido algo que llamamos capacitación o momento cero, que ha sido reflexionar un poco sobre qué consideramos en Subieche, de tal manera que lo tenemos que adaptar mucho a nuestra realidad para que sea práctico, qué consideramos que es un espacio seguro, ¿no? Que no para todo el mundo un espacio seguro significa lo mismo. Nosotras sí que teníamos claro que queríamos exceder un poco esa idea quizás más obvia y que a veces es necesaria y nosotras también la implantamos de seguridad es igual a instalación de una cámara de vigilancia, por ejemplo, ¿no? Nosotras queríamos superar ese concepto y bueno, pensar en otro tipo de alternativas que añadir a este tipo de medidas, ¿no? Y lo que sí que teníamos claro es que queríamos medidas que no fomentaran el miedo, que no coartaran ni limitaran la libertad de las mujeres ni el movimiento de las mujeres. Y luego también, teniendo que ver, o sea, muy relacionado con lo que hacemos, nuestro día a día, no queríamos generar estigma sobre el colectivo con el que trabajamos, que fundamentalmente son personas con dificultades, personas sin hogar, con antecedentes de prisión, con adicciones, con problemas de salud mental, etcétera. O sea, queríamos que no hubiera una asociación inmediata entre este colectivo es peligroso per se, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, lo que hemos hecho es ponernos manos a la obra, un poco la línea de lo que nos ha adelantado Nuria, y hemos hecho un diagnóstico. En un primer momento un diagnóstico y luego lo que aquí llamamos estrategias, que es esta identificación de los puntos críticos y cómo los vamos a abordar, ¿no? Hemos ido muy a la línea de no sé si de lo fácil o difícil. Creo que es más enriquecedor, lleva más tiempo, es más costoso, hay que movilizar más recursos, pero yo creo que el resultado es mucho mejor. Hemos hecho sesiones presenciales, es decir, hemos hecho grupos de trabajo con todo el equipo que ha querido participar. En cuanto a las sesiones presenciales, hemos hecho dos, una de ellas con la Comisión de Igualdad, que bueno, ahí formamos parte 5 mujeres y un hombre, que somos las personas que hemos participado, y luego ese grupo específico de mujeres seguro, de confianza, para poder hablar de este tipo de cuestiones, pues en un contexto de seguridad, ¿no? Y hayan participado 7 mujeres que no eran de la Comisión de Igualdad, es decir, son a sumar 7 mujeres. Además, se ha habilitado un buzón para que cualquier persona del equipo, hombre o mujer, pudiera hacer cualquier tipo de aportación a la identificación de este primer momento, que es el diagnóstico, no olvidemos, la identificación de los puntos críticos. Y, por último, se han realizado visitas físicas a algunos de los espacios. En este caso, hemos elegido 2 espacios, ¿vale? Esto lo hicimos con la consultora, o sea, es decir, esto que os comentaba antes de la subvención de Emakunde nos ha posibilitado la opción de contar con una consultora para poder hacer este trabajo de manera acompañada, lo cual facilita mucho y enriquece mucho. Nosotros esto lo hemos hecho con Eraberría, que llevamos trabajando con ellas muchos años en planes anteriores, y las visitas las hicieron ellas, ¿vale? Después de tener el diagnóstico hecho, nos metemos ya con el tema de la elaboración de estrategias o acciones para ir abordando los puntos críticos que hemos ido identificando. Y aquí lo que hicimos fue una sesión también presencial, donde cualquier persona que hubiera participado en cualquiera de estos grupos previos, buzón, sesiones presenciales, etcétera, ha podido participar. Y han participado 11 mujeres, ¿vale? Y aquí se ha hecho la creación de ideas, que estoy viendo ahí que hay una C doble que sobra, pues bueno, hacemos a la idea que no está. Y entonces, después de todo este trabajo, lo que tenemos es un documento, que es el mapa de puntos críticos con sus propuestas de mejora, que es este que os proyecto aquí. Para que veáis un poco, bueno, el contenido es más amplio que esto, pero yo creo que esto es la parte nuclear, porque también hace referencia a esta parte del contexto que os comentaba. Aquí recogemos en el índice cuáles son los centros de trabajo que se han ido evaluando. Sobre estos hemos hecho el diagnóstico y la posterior propuesta de acciones.
y cada uno de ellos tiene como su espacio de desarrollo, ¿vale? Os voy a poner, por ejemplo, os voy a dar algún ejemplo de cada uno de ellos. En el centro de día, esto es un pequeño zoom, realmente en el centro de día hemos identificado 7 puntos críticos. Aquí aparecen 3 para que veáis un poco simplemente la estructura, que es, por un lado, en la parte de arriba se ve el punto crítico con su descripción o su definición, y luego cuáles son la estrategia o las estrategias que se proponen para ir poniendo en marcha para avanzar en este tema. Por ejemplo, que yo creo que vamos a lo más práctico y a lo más tangible. Alguna de los puntos críticos que hemos identificado en el centro de día. Uno de ellos, por ejemplo, falta de visibilidad en la planta baja, lo cual aumenta la sensación de seguridad. En el centro de día hay 2 plantas, la planta de arriba y la planta de abajo. En la planta de arriba hay un montón de despachos, trasiego súper habitual de gente, y en la parte de abajo hay muchos menos despachos y se daba cierta sensación de si un día pasa algo, estamos aquí en un agujero y no se entera nadie, ¿no? Entonces, las estrategias un poco propuestas eran fomentar la presencia de plantilla en la parte de abajo, desplazando alguna función, por ejemplo, a esta zona o habilitando alguna zona de descanso. Otro punto crítico era que no teníamos espacios propios para descansar o comer, lo cual hace que se pierda el cuidado colectivo. Es decir, nosotros tenemos un comedor, pero es un comedor que habitualmente se comparte con las personas usuarias. O sea, era difícil estar en el comedor y que no hubiera alguna interacción, o incluso de alguna otra persona, compañera o lo que sea, pues que te viene con la urgencia, tal. No había manera de comer tranquila y en paz ni durante 10 minutos, ¿no? Entonces, las estrategias propuestas son disponer de un lugar donde poder comer durante un periodo de tiempo, cerrar la puerta del comedor, que parece una tontería, pero es que esto ha tenido muchísimo debate en el interior de la entidad, todo el tema de si se cierran o no se cierran las puertas, crear espacios reales de descanso. Sobre otros puntos críticos, y voy ya directamente a las estrategias, veíamos que, por ejemplo, con un taller que también está bastante aislado, vamos a instalar un timbre con una señal sonora o luminosa que conecte la parte de arriba y la de abajo, de tal manera que, bueno, ante cualquier urgencia se pueda hacer una intervención rápida. Y en las zonas comunes, por ejemplo, también proponíamos instalar iluminación automática en las escaleras y en los pasillos. Otro de los espacios que hemos analizado son los pisos. Ya os decimos, tenemos un montón de pisos. Uno de los puntos críticos que se veían es que hay determinadas educadoras que tienen que trasladarse de un piso a otro, y concretamente entre 2 de ellos, ellas además trabajan 24 horas, se trabaja en turno de noche, hay que ir por un subterráneo, y el subterráneo generaba mucha inseguridad en este horario nocturno. Estrategias propuestas: valorar un cambio de piso. Valorarlo, no es que lo vayamos a hacer, vamos a ver los pros, los contras, si nos lo podemos permitir, priorizar que los desplazamientos sean acompañados siempre que sea posible, permitir el uso puntual de taxi para esos desplazamientos cuando hay que hacerlos y lo tienes que hacer sola, actualizar los criterios de cara a futuro para alquilar pisos, por ejemplo, que yo creo que esto es una medida súper interesante. Yo creo que mucho de la aplicación de esta estrategia tiene que ver con el cambio de la mirada, no solo lo que estás haciendo, sino de aquí en adelante cómo vas a trabajar, ¿no? Con el Aurkigune, que es este centro comunitario que os digo que está abierto al vecindario y es lo más parecido a un choco abierto, aquí veíamos que el uso y la apropiación del espacio influyen mucho en cómo se percibe la seguridad, ¿no? Y la estrategia que identificamos era fortalecer los vínculos con los comercios del entorno para generar, tan sencillo como eso y tan complejo, redes de apoyo mutuo. Y esto, por ejemplo, se está implantando y está teniendo unos resultados buenísimos. Hay un montón de comercios de la zona, de la calle, que están súper unidos y hay sensación de que, aunque yo trabaje sola en mi local, sé que no estoy sola porque hemos hecho comunidad, ¿no? Otro elemento es, por ejemplo, reforzar la comunicación creadora de igualdad, pues poniendo pegatinas, cartelería, etcétera, de tal manera que tú ya entras a un espacio en el que todo te está indicando que hay determinados comportamientos que en ese contexto no van a ser tolerados, ¿no? Libu es una librería social de segunda mano que tenemos en el casco viejo de Bilbao, o sea, un comercio, o sea, cambio de registro total. Aquí lo que veíamos era, bueno, se trabaja muchísimo también este trabajo entre los comercios de la calle, que es Carnicería Vieja. Tienen hasta un grupo de WhatsApp. Se veía también la necesidad de instalar un botón de pánico, un timbre, una campana de viento. Es decir, combinamos medidas un poco más esperables con otras un poco más, bueno, que implican otra manera de pensar o de abordar esto, ¿no? Y también a la hora de distribuir el interior de la librería, donde se ponen el mostrador, las estanterías, etcétera, siempre se ha intentado
y lo teníamos recogido aquí, pues que haya una visibilidad, que se permita que desde el exterior te vean dentro, ¿no? Y era algo que las personas que trabajaban allí pues valoraban mucho. Con el tema de los baños sí que se valoró en aquellas visitas pues que había bastantes cosas que estaban bien hechas. Aquí, gracias. Porque teníamos baños destinados exclusivamente a la plantilla, todos con pestillo, con lavamanos interior, con un espacio para guardar nuestras pertenencias pues de higiene, etcétera. Y sí que se veía pues, que estaría muy bien tener un segundo baño. Esto, por ejemplo, pues, la aplicación práctica de esta parte por cuestiones de espacio y de presupuesto también, pero fundamentalmente de espacio, pues muy probablemente no se vaya a poder implementar. El coche y la calle, esto tiene mucho que ver también con esta manera de adaptar la herramienta a la realidad de cada entidad o de cada empresa, ¿no? Nosotras, muchas de las educadoras lo que hacen es llevar en sus coches o en los coches de la entidad a personas usuarias. Consideramos que es un espacio de trabajo clarísimo que hay que evaluar o atender en la calle. Aquí lo que se recomendaba era que en situaciones delicadas, de urgencia, donde haya que hacer determinadas intervenciones que ya se prevé que puedan generar ciertas tensiones, hacerlas siempre de manera acompañada, hacerlas por parejas. Y la última era la de los encuentros virtuales, que nosotras, por ejemplo, sí que veíamos que teníamos una necesidad de organizar y aclarar un poco más, que teníamos mucho batiburrillo con el uso de cuando te puedo escribir un WhatsApp, cuando te puedo llamar, el Teams, el email. Entonces, aquí sí que vemos que hace falta un protocolo, una herramienta que esto lo adecue un poco mejor, además de otras cosas quizás un poco más evidentes, como que hay que regular también, por ejemplo, con el tema de las videollamadas, cuáles son las condiciones, tienes que estar sola, no en un espacio, encender la cámara, bueno, ese tipo de cosas también las hemos identificado. Esto es un poco el resultado de nuestro trabajo. Aquí os pongo de esas visitas algunas evidencias gráficas que se tomaron para que veáis un poco nuestros espacios. Algunos yo creo que están fotografiados porque están pues como bien bonitos, yo creo que transmiten no sé, bueno, un cuidado, un sitio donde te apetece estar. Otros pues parece aquí esto un almacén, bueno, pues cosas que están bien, cosas que hay que claramente mejorar, ¿vale? Y nada, en el momento actual solamente comentaros que estamos poniendo en marcha estas medidas, algunas ya las hemos puesto en marcha, otras las estamos valorando, estamos trabajando también directamente con los equipos que trabajan en estos espacios, pues cómo las valoran, cómo las priorizarían, hacer un pequeño estudio de viabilidad, las que son más complejas o más caras o más difíciles de implementar. Y bueno, eso yo creo que sí que es coincido, ¿no?, con un poco el ánimo que daba Nuria, que sí que es una experiencia que yo creo que tiene consecuencias prácticas, que sí que es transformadora de los espacios que habitamos cotidianamente y que los hacen precisamente eso, más cotidianos, que te cambian la mirada, más cotidianos no, más habitables y yo creo que quizás más seguro, pero más propios, que yo creo que es importante. Es que ricasco. Bueno, yo quiero agradeceros a las dos por vuestra exposición y sí me gustaría recoger alguna cuestión que me parece que son como condiciones básicas, ¿no?, para el uso de esta herramienta y otras que se han presentado en la mesa anterior y que, como Victoria Álvarez nos ha dicho, igual no son específicas de igualdad, pero sí que pueden incorporar la perspectiva de género en su aplicación. Quiero poner en valor que esta herramienta se ha aprobado en casi 30 entidades de la red, entidades muy diferentes todas. Es decir, que es una herramienta que ha sido testada y desde ahí pues tiene ese valor. Por otro lado, condiciones de uso, ¿no? Yo creo que tú eres el ejemplo, ¿no? Vuestra entidad es el ejemplo de que es necesario que haya un liderazgo feminista, un liderazgo transformador hacia la igualdad, que existan instrumentos y herramientas como los planes de igualdad, planes de prevención de riesgos con perspectiva de género, planes estratégicos y también que haya un trabajo, ¿no?, unas condiciones culturales que faciliten que se pueda aplicar esta herramienta y que puedan también surgir casos, ¿no?, de por qué no hay denuncias sobre acoso sexual o acoso por razón de sexo, porque no se dan las condiciones en las empresas de seguridad. Ese es uno de los motivos, ¿no? Entonces, por un lado, liderazgo feminista transformador. El año pasado quería recordaros que presentamos en el Cursal en Donosti el 7 de noviembre el trabajo de Baisarea, que compartimos unas claves para avanzar entre todas en la construcción de lo que sería el liderazgo feminista, ¿no?, que es el liderazgo feminista.
Y luego, aparte de esto, haría falta personas con formación en igualdad. Cuando no las tenemos propiamente en nuestra entidad, nos vemos obligadas a contratarlas. Personas que puedan aplicar la herramienta y que además lo hagan de la mano del personal de prevención de riesgos laborales. Creo que esta es una alianza sumamente necesaria. Y luego, finalmente, claro, hacen falta recursos, ¿no? Recursos que nos permitan abordar, por un lado, el diagnóstico y también la implantación de medidas, es decir, trabajar a favor de la igualdad y garantizar espacios seguros y accesibles para todas las personas requiere de un presupuesto. Por eso, de ahí la importancia del compromiso hacia la igualdad, de un compromiso y un liderazgo feminista, que es el que genera las condiciones, porque si no podemos tener las mejores herramientas del mundo, pero si no sabemos aplicarlas y no tenemos en la cabeza qué es lo que queremos encontrar, pues no nos van a servir. Y esto es algo que, bueno, que sí que nos gustaría poner encima de la mesa. Y no tenemos mucho tiempo, pero yo no sé si tenéis alguna consulta, o sea, alguna pregunta ahora para las personas que están en la mesa. Si no, tendríais, bueno, cualquier información que necesitéis de ponentes o de presentaciones que van a estar colgadas, la herramienta que también está en nuestra web, nos podéis hacer llegar vuestras consultas a través del correo electrónico. Pero bueno, yo me veo obligada a preguntar, aunque estamos un poco justas de tiempo. Bueno, espero que os haya inspirado en cualquier caso y que os animéis a probar la herramienta y que, bueno, y que nos hagáis llegar vuestras aportaciones, ¿no? Porque es una herramienta en construcción, como muchas de las que tenemos, y la riqueza está en la mejora continua y en el diálogo entre las entidades. Y nada, agradeceros y bueno, ya ahora damos paso a la siguiente ponente.